Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno. Pues yo soy Isaac. Tal vez me recuerden en películas como Raúl me invitó a predicar. Pues sí, eso es cierto. Soy Isaac. Yo soy de allá de Semilla, San Antonio. Estoy en el cuerpo del pastor, ¿no? Y soy maestro del instituto de allá y amigo de Raúl, de instituto también. Yo estuve con él en el instituto y cosas así. Y me invitó a predicar, que le agradezco, ¿no?, que se haya arriesgado de esa manera. Y vamos a continuar con nuestro estudio en Hebreos, Hebreos 6. Entonces, vamos a orar, ¿va? Dios, por favor, háblanos, quita todo estorbo, Señor, que haya para escuchar tu voz, Señor, para que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Te ruego que por favor obres tú, Señor, en nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra, que el Espíritu Santo descienda, que tú estés entre nosotros esta tarde, Señor, que puedas hablar a nuestra vida, por favor, Señor. De verdad, si no lo haces tú, estamos imposibilitados, Señor, de que haya una transformación en nuestra vida, y te rogamos, Señor, que tomes esta oportunidad para transformar nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pablo, algunos creen que es Pablo, pero no creo que sea Pablo, pero el escritor de Hebreos, en el capítulo anterior, si tú te recuerdas, la semana pasada el pastor Raúl estuvo predicando al final que de alguna manera los estaba exhortando a los hebreos por ser muy inmaduros, ¿no? Recordemos que esta carta está escrita, como dice el título, a los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Pues básicamente a los judíos. ¿A qué judíos? A los que se están convirtiendo al cristianismo, ¿no? Los primeros cristianos pues fueron judíos, ¿no? Los apóstoles de Jesús fueron judíos. Y cuando Pablo iba a predicar al mundo entero, pues le predicaba primero a los judíos, y muchos judíos pues creyeron, ¿no? Dice la Biblia que de ellos eran las promesas. Entonces, esta carta está escrita a esos judíos que se están convirtiendo. Pero este escritor como que quiere explicarles las cosas. Quiere explicarle varias cosas a los judíos, y que entiendan un poco la diferencia entre una y otra cosa, pues, ¿no?, entre ser judío y ser cristiano. Entonces empieza a explicar cómo el cristianismo pues es el cumplimiento de muchas cosas del Antiguo Testamento, ¿no? Pero se empieza a meter como a tratar de explicar, y llega un momento en donde como que parece que se frustra y dice, tendría que explicarle muchas otras cosas, o sea, como que ya me estoy frustrando, esto ya tendrían que saberlo, ¿no? Habiendo de ser ya maestros, todavía tienen necesidad de que les explique las cosas más sencillas, tienen necesidad de leche espiritual, o sea, siguen siendo unos bebés en el Evangelio. Ustedes ya deberían manejar ver a Cristo en todo el Antiguo Testamento así rápido, y son muy inmaduros. Entonces, esta prédica o esta conferencia se titula de esta manera, ¿no? Se titula Caminando hacia la madurez. Y es lo que va a intentar de explicar, va a tratar de explicar el escritor de Hebreos en esta pequeña porción, ¿no? Es como un pequeño paréntesis en todo el desarrollo de la carta, donde va a seguir explicando otras cosas. Pero antes de continuar explicando todo esto el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, el sumo sacerdote, el sumo sacerdocio, ¿no? Todo este rollo de las ofrendas y todo esto, antes de continuar hacia eso, hace un paréntesis para llamar hacia esta madurez. Es como te voy a empezar a explicar cosas más duras que tal vez no entiendas, o más complejas, más que duras, más complejas que tal vez no entiendas porque no eres maduro, pero vamos a hacerlo. Algo así dice el escritor de Hebreos. Vamos a hacerlo. Te voy a seguir escribiendo, pero tienes que madurar, ¿ok? Algo así como voy a seguirte escribiendo todo lo que te quería escribir, aunque sé que eres inmaduro, pero creo que vas a madurar. Algo así es lo que está diciendo, ¿no? Entonces dice el versículo 1 de Hebreos 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y lo que está diciendo es eso, la palabra perfección ahí es la palabra madurez. Entonces, vamos a la madurez, ¿no? Entonces, esta prédica básicamente tiene 3 puntos
¿Cómo ir hacia la madurez? El primero es rechazando las obras de la religión. El segundo punto es abrazar los frutos del Espíritu. Y el tercero es permanecer en la gracia. ¿Ok? Rechazar las obras de la religión, abrazar los frutos del Espíritu y permanecer en la gracia. Cuando acá el escritor de Hebreos dice que, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Entonces lo que está diciendo acá el escritor de Hebreos es, ya no vamos a volver a echar esos fundamentos de nuevo. Dejemos estos, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Estas cosas que te cuento, la imposición de manos, el bautismo y todo esto, el escritor de Hebreos le dice que son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pero estas cosas son básicamente las cosas más básicas del cristianismo, pero es tan básico que son cosas tan básicas que las comparte también el judaísmo. Entonces, lo que está pasando es que están viviendo en la área en esta área común entre el judaísmo y el cristianismo. Y es un poco lo que quiere exhortar el escritor de Hebreos. Deja esa comodidad de la religión, esa comodidad que te permite estar cómodo, esa religión que te permite estar cómodo, déjala. Porque los rudimentos del cristianismo es como la cosa más básica del cristianismo, pero es tan básico que, te repito, el judío también lo comparte. Y a la postre, también incluso los musulmanes compartirían, ¿no? Mi amigo Alex, de allá de Semilla de San Antonio, tiene una palabra que no se le quitó no sé cuánto tiempo, que era cosmovisión. Y esto es como los rudimentos básicos de la cosmovisión teísta. Como que todas las religiones teístas que creen en un Dios abrazan esto, lo abrazan, ¿no? Ahora sí que el Islam todavía no nacía en esta época, pero si tú estudias, también el Islam cree en estas cosas. Es tan básico que no termina de ser cristiano. Y vamos a revisar un poco este asunto. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Los judíos creían que había que arrepentirse, ¿no? De hecho, Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento, pero la diferencia acá es que es arrepentimiento de obras muertas. Y el cristianismo no te llama al arrepentimiento de obras muertas. Ese es el punto. Habla de un arrepentimiento, pero no de obras muertas. En Juan 16, cuando Jesús habla acerca de que el Espíritu Santo iba a venir a la vida al mundo, iba a convencer al mundo de pecado por cuanto no creen en Cristo. Entonces, de lo que hay que arrepentirse no es de las obras, según el Espíritu Santo, sino ¿de qué? De no creer en Cristo. Entonces, no hay que arrepentirse de las obras muertas. Hay que arrepentirse de que no crees en Cristo. El Espíritu Santo te quiere llevar a Cristo. No le importa o no le sirve de nada al Espíritu Santo, pues que dejes de tomar y que al final pues, te vas al infierno. ¿De qué le sirve? No le sirve de nada. Que dejes de robar, ¿no? Te va a convencer de tus pecados para que dejes de robar. Pero al final te vas a ir al infierno. No le importa eso al Espíritu Santo en una instancia. En principio, a las personas que no creen en Cristo, que no le han entregado su vida a Cristo, al Espíritu Santo no es el negocio del Espíritu Santo redarguirles de sus obras muertas, sino de que no creen en Cristo. Eso dice Juan 16, 8, ¿no? Y 9, me parece. Entonces, estos hebreos, están en esta religiosidad cómoda, ¿no? Bueno, no, hay que arrepentirnos de las cosas malas, ¿no? Y es una costumbre, pues, la religión siempre te dice, pórtate bien. Es lo mismo. Acá está diciendo la religión, pórtate bien, arrepiéntete de las cosas malas que haces. Y eso no salva necesariamente, ¿no? De hecho, no salva definitivamente arrepentirse de las cosas malas. Lo que salva es arrepentirse de no creer en Cristo, ¿no? Dice arrepentimiento de obras muertas, de fe en Dios. Bueno, tú te sales a la calle y le preguntas al que va pasando si cree en Dios y qué te va a decir. Todo el mundo cree en Dios. Entonces no necesariamente estás echando tu vida sobre bases cristianas, sino sobre unas bases demasiado básicas, ¿no? Luego dice de la doctrina del
bautismo. La palabra acá que usa para el bautismo es una palabra que no se usa comúnmente en nuestras Biblias para decir bautismo. Se usa solamente 3 veces en el en el Nuevo Testamento se usa solamente 3 veces. Y hace referencia esta palabra a limpieza ceremonial. Entonces cuando dice, practicas la limpieza ceremonial, pero no practicas el bautismo de los cristianos, porque cuando la Biblia habla de que hay que bautizarnos o del bautismo de los cristianos, la palabra que utiliza para eso es la palabra sumergirse o enterrarse o venir abajo. Esa es la palabra común que se usa en el Nuevo Testamento para hablar del bautismo, pero aquí usa la palabra que es limpieza ceremonial. Entonces tú estás practicando una religión. Estás cómodo en tu religión. Lo que pasa es que ser cristiano en aquel entonces era muy costoso. Te costaba la vida, tu trabajo, la familia, ¿no? Porque ya empezaban a no querer a los cristianos. Dicho sea de paso, el mismo apóstol Pedro cayó en esto. Cuando fue a Galacia, no me acuerdo dónde, que se puso a discutir con Pablo, ¿se acuerdan? Que le dice Pablo, oye, pues si tú estás comiendo con los gentiles y sabes que es la salvación por fe y te quieres regresar al judaísmo, Pablo se lo dijo a Pedro, ¿no? Entonces los judíos de aquel entonces también estaban siendo tentados en esa área, en vivir todavía una religión y decir, ok, Cristo salva más mi religión, puedo creer en Cristo y seguir con mi religión. Y no era posible. Es lo que está intentando de explicar este escritor. Y lo mismo nos dice a nosotros en esta palabra. Es, deja tu religión, deja la comodidad de la religión. No vas a ser maduro nunca si vives una religión, si vives en la comodidad. Si no arriesgas nada, nunca vas a madurar. La Biblia enseña que el cristianismo trata de esto, de morir a nosotros todos los días, de cargar nuestra cruz. El cristianismo requiere de ti una decisión, una determinación. Mientras sigas cómodo viviendo en una religión, que dicho sea de paso, la religión te provee esa comodidad, pues no vas a madurar. Y lo peor de todo es que vamos a ver hacia el final del texto que la religión no solamente te va a impedir madurar, sino que incluso te va a impedir ser salvo. Te va a impedir salvar tu alma. Entonces, primero que nada, ofrece comodidad, ¿no? La religión ofrece comodidad y hay que desechar eso. Rechaza esa comodidad que te ofrece la religión. Lo mismo acá, ¿no? La resurrección de los muertos, ¿no? Los judíos creían en la resurrección de los muertos. Cuando Jesús estuvo en el templo y llegaron los fariseos a cuestionarlo, le cuestionaron varias cosas. Pero llegó otro grupo religioso que se llaman los saduceos. Y dice ahí el Evangelio que los saduceos no creían en la resurrección. Y es cuando les preguntan, a ver Jesús, a ver si sabes, ¿no? Y habla acerca de, si hay un hermano, ¿no?, que muere, entonces la viuda se tiene que casar con el hermano, ¿no? Hay un hombre que muere y la viuda se tiene que casar con el hermano. Bueno, el hermano muere y entonces se casa con el otro hermano que tienen y vuelve a morir el otro hermano y así 7 veces. ¿Te acuerdas de esa historia? ¿De quién será esposa en el día de la... O sea, había una costumbre acerca de la resurrección. No era algo nuevo para los judíos. Cuando Jesús llega a Betania para resucitar a Lázaro y se encuentra con Marta, Marta le dice, si hubieras estado aquí, no hubiera... Creo que esa fue María, pero el caso es que le dice algo así como, Marta, tu hermano vivirá. ¿Y te acuerdas qué le responde Marta? Sí, yo sé que vivirá. ¿Cuándo? En la resurrección de los muertos. Y Jesús dice, no, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Entonces, sí había ya una noción de la resurrección. Entonces, estos rudimentos son eso, tan básicos, que realmente no son ni cristianos. Que cualquier otra persona que crea que hay un Dios puede entender, ¿no? Y entonces lo que está sucediendo es que los judíos siguen abrazando su religión. Pero esto te da comodidad y la imposibilidad de madurar. Finalmente, la religión
no salva, ¿no? Si ves, ¿no? El versículo 3 dice, y esto haremos. ¿Qué es lo que haremos? Bueno, dice, vamos adelante a la madurez, dejando esta religión, y esto haremos, dejaremos esta religión, si Dios, o sea, iremos hacia la madurez, esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y no es que Dios se vaya a oponer, sino más bien está haciendo referencia a pues la dependencia de Dios para hacer esta obra, ¿no? Más que se esté oponiendo a Dios, sino a la dependencia de Dios para esto. Perdón. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y aquí viene un texto muy complicado. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ¿no? Entonces fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y así mismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, literalmente hacer milagros así impresionantes. Es imposible que, dice el versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, este es un texto, decía Spurgeon, que es uno de los sermones que más le gusta predicar a Satanás. Porque evidentemente es un texto, yo luché mucho con este texto antes de entenderlo, de que en un estudio Ibert como que lo explicó y dije, wow, claro, ¿no? Es un texto que a simple vista está diciendo que la salvación se pierde, ¿no? Y entonces puede meter mucho temor acerca de que la salvación se pierde, porque está diciendo, ok, yo que ya gusté todos estos regalos celestiales, ¿no? Ya gusté el don del Espíritu, hago milagros, ya viví la palabra, ya fui iluminado y recaigo. Ya es imposible que sea restaurado porque no puedo volver a crucificar a Cristo. Entonces lo más fácil es decir, pues ya fuiste, ya perdiste la salvación. Pero lo más curioso de todo el asunto es que este texto está justamente diciendo que la salvación no se pierde. ¿Cómo? Lo que está diciendo es imposible que caigas y después te arrepientas y entonces tengas que volver a entregar al Cordero de Jesús para que vuelvas a tener vida eterna. Y vuelves a pecar, ya perdiste la salvación, ahora vuelve a presentar a Jesucristo. Dice, no se puede, ya Cristo ya murió una vez. Y ya no se puede volver a presentar a Cristo. No necesitas estar presentando constantemente a Cristo cada vez que pecas. Esto viene mucho de la cultura judía, que cuando uno pecaba tenía la responsabilidad religiosa de presentar un cordero como expiación por los pecados. Pero era un cordero. Entonces probablemente ellos se quedaron con la idea, ok, ya pequé, ahora hay que presentar ¿qué? ¿De nuevo a Cristo? Pero pues si Cristo ya está en el cielo, ¿cómo le hago? Y lo que está diciendo es precisamente eso. Ya no puedes simplemente andar presentando a Cristo y presentando a Cristo para volver a la salvación. Lo que está diciendo es que eres o no eres. Eres salvo o no eres salvo. Y entonces, la salvación en Cristo no se basa en las obras. No se basa en los pecados como para andar presentando de nuevo. No se basa, es muy interesante esto, no se basa en los pecados como para volver a andar presentando sacrificios por los pecados. Es muy importante. Cristo, de alguna manera, o más bien Dios no nos va a condenar por nuestros pecados. Así como al Espíritu Santo no le interesa, ¿no?, convencernos de nuestros pecados, así de esa misma manera el juicio que vamos a enfrentar cuando muramos delante de Dios no va a ser por nuestros pecados. No va a ser por nuestros pecados. Eso es muy interesante. Entonces dices, ¿de qué me está hablando este tal cuate, Raúl? Ven aquí. Pero es muy interesante, pero creo que es algo que tenemos que entender. Que no vamos a ser juzgados por los pecados, y es hermoso, porque dice el versículo 1 del capítulo 2 de Juan, ni siquiera es desde el famosísimo 1.9 de Navegantes, ¿no? 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. De entrada, esto contradeciría completamente lo que dice Hebreos.
lo que está diciendo Hebreos es que es imposible regresar. Entonces, ¿qué hago con el versículo 1.9 de 1 de Juan? ¿Qué hago con ese versículo? Si él dice que si lo confieso me perdona. Entonces, evidentemente Hebreos no está hablando de la salvación. Está explicando de esta manera que no se pierde, porque ya no puedes andar presentando de nuevo, porque ya se presentó una sola vez y para siempre el Cordero inmolado, y ya, que quitó los pecados. Ya no tienes que volver a andarlo presentándolo otra vez. Es lo que está diciendo. Es imposible volverlo a presentar, es lo que está diciendo. Entonces dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Pero si te pasas al versículo 1 del capítulo 2, de 1 de Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino ¿qué cosa? También por los de todo el mundo. Cristo ya pagó los pecados de todo el mundo. Eso es impresionante. Cristo ya pagó los pecados de todo el mundo. Entonces el juicio, imagínate, si tú no crees en Cristo, entonces llegas al juicio, ¿no? Y te dice Dios, oye, ¿creíste en Cristo? Pues no. Ok, entonces voy a sacarte la lista de pecados que tú tienes. Ahí está, vas a pagar por este, y te vas al infierno por tus pecados. No es así. ¿Por qué? Porque esos pecados ya están pagados, ni modo que se los cobre dos veces Dios. Una primera vez a Cristo y otra vez a ti. No, ya están pagados. Tus pecados ya están pagados, ya no te preocupes de los pecados, no es por obras. Los pecados ya están pagados. Por eso el Espíritu Santo no viene a convencerte de pecados, sino de uno solo. Juan 3:19 lo dice así, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La condenación no son tus pecados, porque eso ya está resuelto. Cristo lo resolvió. La condenación es que no desees ese perdón y que prefieras el pecado. Entonces sí. Pero entonces no te preocupes. El tema no está en lo que haces. El tema no está en los pecados. La gente allá afuera, los pecados de la gente que está allí pasando por los coches, los que están allá en la colonia de allá y en todo el mundo, el tema no son sus pecados, porque eso ya está pagado. Gloria a Dios que pagó todo. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es si lo recibes o no. Esa es la condenación. Escúchame bien, el problema no está en lo que hacemos. El juicio no está por lo que hacemos. La verdad, el juicio está en lo que somos. ¡Auch! Ahí te va. Jesús estaba haciendo muchos milagros y todo esto, y en Juan 3 llega un principal de la sinagoga y le dice, si te acuerdas, Nicodemo, le dice, oh maestro, sabemos que vienes de Dios, porque lo que estás haciendo solamente si Dios está con él. Y Jesús le responde, te es necesario nacer de nuevo. Y entonces se queda, órale, ¿y cómo? ¿No? Y al final explica cómo, pero lo que pasa es que cuando uno cree en Cristo, nace de nuevo. Esencialmente, y cuando digo esencialmente me refiero a la esencia de todos nosotros, esencialmente somos pecado. Nacimos en pecado, esencialmente somos completamente perversos y pecadores. Pero cuando una persona nace de nuevo, hay un cambio muy importante. Su relación con el pecado cambia. Ya no lo soporta. Y es un poco lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Todo aquel que es qué? Nuevo nacimiento, nacido de Dios, no practica el pecado. Y porque ¿qué cosa? La simiente la semilla o la esencia de Dios permanece en él y no puede pecar porque es otra vez nacido de Dios. Entonces naces de nuevo, pero naces de Dios. Lo que sucede en el nuevo nacimiento lo dice 2 Corintios 5:17. Los navegantes se acuerdan, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es?
nueva criatura. No es un parche el que nos pone Dios. No nos medio remienda y no es que medio, ¿cómo explicarlo? No nos saca brillo, no, nos hace nuevos. La palabra es nueva creación, donde no había nada, hace algo. Nueva creación. ¿Qué es lo que hace Dios? Quita la esencia del pecado y pone su propia esencia, su propia naturaleza, la pone en nuestra vida. Entonces, escucha esto que es impresionante. Esencialmente somos como Dios. O sea, en lo más profundo, porque Dios puso su naturaleza en nosotros. Y sí, así, a ti que te sale caspa y luego acá cerilla y se te entierra la uña, ese costal de huesos y células y todo eso, adentro de él esencialmente está Dios mismo. Toda la plenitud de Dios, la esencia de Dios está en nosotros, aquí adentro. Y eso hace pues que no pequemos, que no queramos pecar, que aborrezcamos el pecado, porque internamente y naturalmente ya somos de Dios. Somos sus hijos, tenemos su naturaleza ahora, su naturaleza vive en nosotros, que no puede convivir en el pecado. ¿Y entonces por qué peco? Si yo en la mañana se me cerró el compa ese y no, debiste haber visto las lenguas que me salieron. Bueno, la verdad es porque pues esa naturaleza nueva de Dios, ¿a quién sabes qué? ¿Dónde nació? En un cuerpo completamente corrompido y vendido al pecado. Esa nueva naturaleza que detesta el pecado, que es la naturaleza de Dios, vino a crecer, a nacer, a irradiar en un cuerpo que le encanta el pecado. Y ahí está la guerra. Ahí está la guerra entre el espíritu y la carne, como bien dice en los primeros versículos Gálatas 5. Ahí está la guerra, y hay una guerra entre el espíritu y nuestra carne. Pero lo importante en el nacido de nuevo es que existe la guerra. Y el que nace de nuevo, siempre lo digo así, por pura supervivencia espiritual, va a vencer al pecado. Porque no puede ya vivir con el pecado. Eso decía 1 Juan 3:9, no puede pecar. Y entonces ahí está la gente diciendo, changos, tengo que confesarlo. No, espérate, simplemente déjalo pasar, vas a perder a tu familia si lo confiesas. Sí, ya sé, pero no me importa, no puedo vivirlo, no puedo sufrirlo, hay algo dentro de mí que no me permite seguir. Tengo que confesarlo, pero vas a perder tu trabajo, no importa, lo prefiero. Porque aquí está. ¿Por qué? Porque tu naturaleza es nueva. Entonces, eso es el juicio. En ese nivel va a ser nuestro juicio, no en las obras, no en los pecados. Eso ya está pagado, está resuelto, no te preocupes, déjalo ya. Está en lo que eres. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Ahora, cuando uno nace de nuevo y el Espíritu de Dios vive en él, puede dejar de pecar. De hecho, no le queda de otra, por así decirlo. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? En esa misma historia, en Juan 3, Jesús le explica cómo nacer de nuevo y le dice algo que él puede entender, que es una historia en Números 21. En Números 21 cuenta la historia de cómo el pueblo judío iba en el desierto y empieza a murmurar contra Moisés, y al murmurar contra Moisés, pues sí, que por qué los saca de la esclavitud, ¿verdad? Que estaban mejor en los latigazos, que estaban mejor ahí en el trabajo forzado, que estaban cansados de el maná y del agua en las rocas, ¿no? Porque él salía de la roca, pero estaban ya cansados de eso. Entonces empezaron a murmurar y Dios mandó un juicio por esa murmuración y mandó serpientes. Debes acordarte de la historia. Mandó serpientes y empezó un chorro de serpientes muy venenosas y mordió a muchos judíos de tal manera que muchos, miles, dice el relato bíblico, que murieron miles. Entonces, arrepentidos, fueron con Moisés y les dijo, oye Moisés, ¿puedes pedirle a Dios que por favor nos quite esto? Y ahí va Moisés con Dios, le pide a Dios le hace esta petición y
Dios le dice que tiene que levantar un palo, ¿no? Que tiene una especie, sí, un mástil, un palo, y que tiene que poner en ese palo, arriba, tiene que poner una serpiente de bronce. Y les dice, bueno, va y lo hace, ¿no? Entonces, imagínate al pueblo judío, dice, ahí viene Moisés. Y entonces, ¿qué te dijo Moisés? Y dijo, sí, ya tengo la solución. Miren, con que vean esa serpiente que está ahí de bronce en el palo, con eso se sanan. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú? Ya te mordió, mano. Y ya el veneno está corriendo. Ya sientes escalofríos y así. ¿Qué hubieras hecho? Pues es que ahí radica todo. Creerle o no. O algunos dijeron, no, mejor voy al Simi o algo así, ¿no? O sea, ¿de qué me hablas, Moisés? ¿De qué me hablas? Y ahí Dios dejó la salvación en esa simple y sencilla decisión de creer o no creer. Entonces Jesús le explica exactamente lo mismo a Nicodemo. Le dice, así como la serpiente fue levantada, yo soy. Bueno, más bien, la serpiente fue levantada, que simboliza la serpiente el pecado, y el bronce significa el juicio. Jesús fue juzgado por nuestro pecado en la cruz. Y lo único que pide que hagamos es que volteemos y que creamos que Él nos puede salvar, que volteemos a verlo y que lo creamos. No tenemos que hacer absolutamente nada más que voltear y creerlo. Cuando eso hace, ¡pum!, algo sucede que solamente Él puede hacer, que es transformarnos en el nivel más profundo de nosotros, poniendo su espíritu. Cuando eso sucede, cuando volteas y lo ves. Pero creo que es necesario, todo aquel que no cree que haya nacido de nuevo, que entiendas el peligro de ese veneno. En aquel entonces, en Números 21, ese veneno pues te mataba, pero el veneno que tienes tú, que es el pecado, tiene la capacidad no solamente de matar tu cuerpo, sino de matar tu alma para siempre. Es un veneno tan poderoso que trasciende esta era. ¿Ok? Y tal vez no creas tú que eres pecador, porque dices, pues yo no he matado a nadie, clásico. Yo no he matado a nadie, no le robo a nadie, no hago mal a nadie. Pero quiero demostrarte cómo ese pecado no está fuera de ti. Ese pecado está corriendo por tus venas, que está adentro de ti. Me gusta explicarlo así. Todo aquel que no es nacido de nuevo, si es tu caso, haces algo que sabes que está mal hacerlo. Y aunque sabes que está mal hacerlo, lo sigues haciendo. No te estoy diciendo que tú lo sabes, ya te acordaste, porque lo has intentado dejar de hacer y adivina qué, no has podido. Esclavo eres de eso, no has podido. Y claro que te sientes condenado cada vez que lo haces. Sientes una condena porque lo haces. Y no solamente eso, sino que te hace daño, te destruye cada vez un poco más. Y no solamente te destruye un poco más, sino a veces hasta destruye a los de tu alrededor. Ese es el veneno que está corriendo por ti. Ese es el pecado. No es que maten, no solamente que roben bancos y cosas así, no. Está ahí adentro de ti y lo llevas todos los días. Y tiene el poder de matarte y matarte para siempre. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a Simi? ¿Qué vas a hacer? Ahora, en esto, cuando una persona cree en Cristo y es regenerada completamente, en esto radica la salvación. Y cuando has entendido que la salvación no es por obras, ya no hay temor de que se pierda la salvación. ¿Me explico? Porque generalmente hay temor por lo que haces, pero no te tiene que preocupar lo que haces, tiene que preocuparte lo que eres. Simplemente, porque tu pecado ya fue pagado, pero tú qué eres, ¿sabes? Dios lo dice más o menos así, lo voy a parafrasear. Llega Dios y dice, ok, no te preocupes, ya pagué todos tus pecados, eran muchísimos, pero ya los pagué. Derramé toda mi sangre, me entregué por completo, ya los pagué. Conseguí un boleto hacia tu libertad. Pero te voy a decir una cosa, si tú lo quieres, te prometo quitar el pecado de dentro de ti. Poco a poco, ¿no?
pero lo voy a quitar, dice la Biblia, Filipenses 1, que el que comenzó la buena obra la llevará a cabo hasta el fin, ¿no? Ok, la voy a quitar el pecado de ti y voy a poner mi espíritu, que va a ser imposible que peques. ¿Qué onda? ¿Lo aceptas? Es como, oye, pero ¿de verdad me vas a quitar todo mi pecado? Sí, y dice, ay. Y patinan porque realmente quieren seguir pecando. Dice, ¿de verdad vas a quitar el pecado de mi corazón? Sí. ¿Y vas a poner tus deseos en mí? Sí. Ahorita no. No se ha dado cuenta que tiene un veneno que lo está matando, pero a ese nivel es la condenación. A ese nivel es la condenación. No por los pecados, sino por lo que somos, porque decidimos desechar esa transformación en nuestra vida, porque seguimos amando nuestro pecado. ¿Ok? Entonces, pues la salvación no se pierde, porque no es a nivel de lo que hacemos, sino es a nivel de lo que somos. Gracias a lo que somos ahora podemos tener su Espíritu Santo, porque la esencia de Dios vive en nosotros. Hay otro texto que puede más o menos como explicar esto, ¿no? Mateo, capítulo 7. Mateo 7 dice algo así. Mateo 7:15. Tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Cuando uno nace de nuevo, como les estoy diciendo, y la naturaleza de Dios vive en uno, simplemente empieza a caminar en rectitud. No por lo que haces, ni por tus esfuerzos, sino porque esencialmente eres hijo de Dios. Y simplemente por lo que eres, empiezas a vivir diferente. No por tus fuerzas, sino por lo que eres, de manera natural. Todas las personas que viven de manera santa, genuinamente, lo hacen no por sus fuerzas. Lo hacen porque Dios, es una obra que Dios ha hecho en sus vidas. Son frutos. Dijo Jesús en Juan 15 que si no permaneces cerca de Él no podrás dar fruto, pero que si permaneces en Jesús, mucho fruto llevarás. Vas a poder hacer cosas buenas porque por lo que eres inmediatamente va a empezar a permear lo que haces. Entonces lo que está diciendo acá con toda esta cuestión de que no podemos volver a sacrificar a Cristo, está diciendo eres o no eres. Eres salvo o no eres salvo. De eso se trata. ¿Eres salvo o no eres salvo? ¿Hay una lucha en ti contra el pecado o no la hay? ¿O simplemente vives una religión? Ese es el punto. Jesús pone un ejemplo de esto de los frutos y de los árboles buenos con frutos buenos y lo pone en el versículo 21 de Mateo, ¿no? Ahí donde estamos, Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ya ves? Ahí dice que se puede perder la salvación, porque ya sacaban demonios, porque ya hacían milagros, y al final los desechó. Pero aquí hay un problema. ¿Por qué Jesús dice que nunca los conoció? Entonces, ¿cómo es que hicieron todos estos milagros? Lo conocieron un ratito y ya después cuando vieron con Jesús, ay, no me acuerdo de ti, nunca te conocí. Ay, Jesús, ¿no te acuerdas de mí? Ah, sí, es cierto. No, simplemente nunca los conocí. Entonces, ¿qué pasa con todas esas personas que dicen, no, yo era súper cristiano, ve cómo hasta demonios sacaba?
y después se van así al mundo, pues Cristo probablemente les diga, nunca te conocí. Porque la salvación radica en conocerle a Él, dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, y nunca te conocí, entonces todo lo que hacías en el nombre mío lo hacías, ¿a poco? Si yo nunca te vi, nunca te conocí. Entonces hay dos opciones. O estos compas son mentirosos, o el poder con el que hacen todas esas cosas no era de Dios. Son las únicas dos opciones. Porque no creo que Cristo esté mintiendo, ¿verdad? Nunca los conoció. Curiosamente, este texto también a veces lo usan para decir que la salvación se pierde. La salvación no es por lo que hacemos, es por lo que somos, ¿no? Entonces, rechazamos las obras infructuosas de la carne a través de la religión, rechazamos la comodidad de la religión, la imposibilidad de la madurez, y simplemente nacemos de nuevo y abrazamos los frutos de Dios. El fruto de Dios, lo que Dios puede hacer en nosotros. No vivimos por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Dios puede hacer en nosotros, ¿no? Hebreos, ahí donde estábamos, continúa diciendo algo así como en el versículo 7, ¿no? Ya después de que explica todo esto de que no puedes volver a entregar a Cristo cada vez que pecas, ¿no? O creíste en Él y ya murió por tus pecados, o sea, y bueno, creíste en Él y ya lo hiciste, ya lo abrazaste como tu sacrificio, o no. Pero no puedes sí, no, eso no. O ya creíste o no creíste. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Ok. Dice el versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Versículo 8, pero los que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Y es un poco lo mismo, es el fruto que puede dar, el fruto que puedes dar. Aquí el agua muy probablemente pues nos recuerda a Isaías 55:10, ¿te acuerdas? Que dice, mi palabra es como el agua, como la lluvia que desciende, ¿no? Y riega la tierra y da semilla al que siembra y pan al que come, algo así, ¿te acuerdas que dice? ¿No? Y será prosperada para todo aquello que le envié, porque no regresará vacía. Entonces, lo que está diciendo es, dime una cosa, ¿la palabra de Dios da fruto en tu vida? O sea, cada vez que te acercas a ella, ¿produce algo? ¿O no produce nada? ¿Produce frutos o no? Esa es la pregunta. Eso es una forma de saber si realmente no. O sea, porque si no produce nada es como el árbol malo, que simplemente da espinos y abrojos. No da fruto bueno porque no es un árbol bueno. Otra vez, depende de lo que somos. Pero si no es una mala tierra, el agua que riega ahí, la palabra no produce nada en ti, está próxima a ser maldecida esa tierra y a ser echada al fuego. Eso es lo que está diciendo acá Hebreos. Lo mismo que dijo Jesús con los malos árboles. Porque su naturaleza no da fruto. ¿Por qué? Porque está muerta. Entonces, ¿cómo puedo dar fruto? Pues evidentemente naciendo de nuevo, pero a través de la palabra de Dios. A través de la palabra estás con Cristo y puedes dar fruto. Entonces, desechamos las obras y abrazamos los frutos, como abrazando la palabra de Dios. ¿Ok? Después de eso, dice el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. El versículo 9 ya es como de, ok, ya medio me arrepiento, no me arrepiento, sino, ok, dice algo así, te lo voy a parafrasear para que me entiendas. Ustedes, desde el versículo del capítulo 5, dice, ustedes son bien inmaduros. O sea, viven todavía prácticamente esclavizados a una religión. Te veo y todo el tiempo estás de religioso y todas las cosas son de religiosos. Me haces creer que no eres salvo. O sea, la gente que practica así no es salva, está diciendo el escritor de Hebreos. Es tan inmaduro porque probablemente ni eres salvo, porque vives en una religión. Pero la verdad, veo tu vida y creo que eres cristiano. Es como lo que está tratando de decir aquí. Pero respecto a ustedes estoy persuadido de cosas mejores, aunque hablo así. Cosas que tienen que ver con la salvación. Aunque ya te di una regañadota y ya te salpiqué, creo que eres salvo, ¿no? Es lo que está diciendo. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, ¿no? O sea, sí creo que eres salvo, aunque ya te dije por ahí que tal vez no. Pero sí creo que eres salvo. ¿Y cómo sabe, o por qué lo dice? ¿Por qué dice que estoy persuadido con respecto a ti de que sí eres salvo?
por los frutos que dan, frutos de amor. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Entonces dice, pues la verdad es que si por la forma en que viven, o sea, por sus liturgias, yo dije, estos no son salvos. Pero por la forma en que viven y aman a los demás, digo, esto no puede ser más que producido por el Espíritu Santo. Así que en cuanto a ustedes, sí creo que sean cristianos. Es más o menos lo que está diciendo. Porque dice, Dios no es injusto para olvidarse de la obra de amor hacia su nombre para con los santos. Y aquí vienen los frutos de amor. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es el amor, ¿no? Y estos frutos que hacemos es una manera de servir a Cristo y obedecer a Cristo a través de amar a los demás. Jesús dijo, algo así como, porque me diste un vaso de agua cuando tuve sed, cuando me cubriste cuando estaba desnudo, cuando me diste de comer cuando tenía hambre. Y los discípulos dicen, pero ¿cuándo hicimos eso? Y Jesús le dice, porque si lo hiciste a uno de los más pequeños, me lo estás haciendo a mí, ¿no? Entonces, sirven a Cristo a través de las demás personas, pero ¿por qué dice aquí el texto? Por amor a Dios, por amor, porque eso es un fruto espiritual. Dice Gálatas 5:22 que el amor es un fruto espiritual. Podemos servir a Dios y a los demás porque Dios produce en nosotros a manera de fruto el amor. Otra vez, el fruto no se enfoca en lo que tú puedes hacer, no son tus esfuerzos, no estás así, ¡ay! El árbol no está así como el manzano no está así como, ¡oh! Que salga una manzana, y de pronto le sale una manzana, no, sino que de manera natural se va haciendo la manzana, ¿no? De hecho, no puede ni siquiera evitar hacer una manzana. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza hacer manzanas, ¿no? Entonces, hay fruto naturalmente del amor. Y es interesante que esto es lo que cuenta, lo que Dios hace en nosotros. Dice la Biblia que en nada la carne puede agradar a Dios, en nada. Entonces, toda cosa, entre comillas, buena que haces en tus fuerzas, el día del juicio de tus obras no va a servir para nada. Así, no, es que yo sané a no sé cuántas, le di de comer a no sé cuántas personas, llevé medicamentos a no sé cuántas otras, pero lo hiciste en tus fuerzas. No dependiste de la obra de Dios, sino lo hiciste en tus fuerzas. Dice 1 Corintios, en el capítulo 3, habla del 10 al 14 del juicio de las obras. Dice, los que ya son salvos, al final va a haber un juicio de las cosas que hicieron. Y si alguno edificó con oro, cuando venga el fuego, que significa juicio, cuando se juzguen las cosas que hiciste y edificaste con oro, pues tendrás recompensa. Pero si edificaste con hojarasca, cuando venga el fuego, pues lo va a consumir y tendrás pérdida. Y de alguna manera el edificar con oro es hacer las cosas por amor a Dios. Es el fruto. Haces las cosas por amor a Dios, no por amor a ti. Cuando haces las cosas por amor a ti, pues no lo estás haciendo por amor a Dios, sino por amor a ti. Y muy probablemente eso es hojarasca. Cuando haces las cosas por ti, ¿no? Por contienda o vanagloria, es hojarasca. Entonces lo que Dios no es injusto para acordarse de la obra de amor hecha hacia su nombre, pero de la que no fue con amor hecha hacia su nombre, pues no se va a acordar. Entonces es a un nivel muy personal. Ahora, las coronas valen lo mismo. Nosotros vamos a presentarle coronas al Señor Jesús. Y las coronas valen lo mismo, las consigas en un púlpito que las consigas en tu trabajo. La corona vale lo mismo, la consigas en el campo misionero que la consigas lavando trastes. Valen lo mismo delante de Dios. Muchos pastores se paran a predicar y no consiguen ni una sola corona porque no lo hacen por amor a Cristo. Las coronas valen lo mismo y Él no es injusto en el día del juicio para olvidarse de eso. Entonces, abrazando el fruto, abrazando lo que Dios puede hacer en nosotros, abrazando los frutos del Espíritu. No se trata de lo que tú haces, sino de lo que Dios puede hacer a través de ti, a través de su Espíritu, que te dejes usar por Él, que no estés pensando en ti y en lo que tú puedes hacer, sino en lo que Dios puede hacer a través de ti, ¿no? Abrazando el fruto del Espíritu.
Finalmente, la tercera cosa para madurar es permanecer así, permanecer en la gracia. ¿Qué significa permanecer en la gracia? Eso, permanecer en lo que Dios puede hacer en ti. Ya para terminar, dice versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Es como de, ok, sí creo que eres cristiano por tu vida que haces, pero tienes que seguir así. O sea, no quiero creer que es un mero emocionalismo, porque pues estás bien religioso y por otro lado estás sirviendo con todo tu corazón a los santos. Pues voy a ver si realmente sigues así, dice ahí, para plena certidumbre, ¿no? ¿Dónde dice? Para plena certeza de la esperanza. O sea, vas a continuar así y va a ser una forma en que podemos estar seguros de que realmente sucedió. Y incluso cerrando el mensaje de que la salvación no se pierde. O sea, una vez que lo haces vas a continuar así toda tu vida. No quiero que sea simplemente emocional, sino que van a seguir así toda tu vida. Permanece toda tu vida dependiendo de la gracia de Dios, de lo que Dios puede hacer en tu vida, no de lo que tú puedes hacer por Dios o para Dios, ¿no? Es eso. Dice, para plena certeza de la esperanza, versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, porque va a ser durante toda la vida, otra vez, esta lucha espiritual que hay entre tu espíritu y tu carne, pues no quería decírtelo, pero no se va a acabar hasta que te metan en un cajón o veamos al Señor. Pero esa lucha entre tu espíritu y tu carne no se va a acabar nunca. Tenemos victoria en esa lucha si permanecemos en Cristo, porque dice la Biblia que a través del espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Pero vamos, desde aquí hasta que lo veamos, ¿me explico? Permanece así hasta el día en que se cumplan, ¿no? Hasta el día que sea el cumplimiento, ¿no? Dice ahí, ¿dónde dice ahí? Plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Interesante que no dice que se ganan las promesas, ¿no? No es por obras, sino que permanecieron en la gracia y por eso heredaron lo que Dios prometió de la vida eterna, en la promesa de la vida eterna. Ahora, o cualquier cosa. ¿Sabes? Es muy interesante que Dios le prometió a Abraham un hijo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Lo intentó resolver por medio de sus fuerzas y salió Ismael, ¿no? Y es muy interesante porque no esperó en Dios. Y no esperó lo que Dios podía hacer en ellos, sino quiso resolverlo él. Y todo salió mal. Pero cuando decidió esperar en Dios, Dios hizo una gran obra, ¿no? Madurez definitivamente tiene que ver con dejar la religión y con lo que tú puedes hacer por Dios. Madurez tiene todo que ver con vivir dependiendo de su gracia, de lo que Él puede hacer en ti. Eso es madurez espiritual, dependiendo de lo que Dios puede hacer en ti y no de lo que tú puedes hacer. ¿Ok? Vamos a orar. Dios, gracias porque tú decidiste transformar nuestras vidas, Dios, porque tú nos diste la oportunidad de ser cambiados y decidiste poner tu espíritu en nosotros, Dios. Y ahora tú vives en nosotros, Dios. Gracias porque eso hace toda la diferencia en nuestras vidas. Y gracias porque eso, Señor, al final nos vas a reconocer como tus hijos. Porque somos eso, porque nacimos de ti, Señor. Gracias por esto. Y Dios, si hay aquí alguien, Señor, que no ha nacido de nuevo, Señor, dale la oportunidad, Señor, de creer en ti, Señor, por favor. Y que toda su vida sea transformada. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén.